El aire en el comedor estaba tan denso que era casi sólido, un bloque de mármol frío y opresivo. Era el cumpleaños de Teresa, mi suegra, un evento que siempre se sentía menos como una celebración y más como una audiencia donde todos debíamos demostrar nuestra servidumbre. Yo, Lucía, llevaba 7 años en ese infierno dorado, tratando de mantener a flote un matrimonio que había empezado con una deuda y continuaba con la humillación diaria. Pero esa noche, la humillación encontró un objetivo más vulnerable que yo. Mi hija, Elena, una niña de 13 años de una sensibilidad exquisita y una inteligencia profunda, estaba sentada a mi lado. Elena es una soñadora. A veces le cuesta concentrarse en las conversaciones triviales de adultos. Su mente habita en mundos más interesantes. Se había distraído mirando una mancha en el mantel de lino, absorta en la geometría imperfecta del tejido, mientras Teresa relataba por enésima vez cómo había cerrado un trato inmobiliario brillante hace 20 años. Era la misma historia, el mismo tono autocomplaciente, la misma exigencia silenciosa de admiración. De repente, mi cuñada, Ana, la hija mayor de Teresa y mi principal antagonista de segunda línea, interrumpió la narración con un tono que no buscaba la pregunta, sino el golpe. Ana se inclinó hacia su madre, señalando a Elena con un dedo largo y huesudo, barnizado de un rojo agresivo. «Mamá, ¿viste la cara de la niña? Está completamente ida», dijo Ana, y luego soltó una risa seca, como papel de lija. Mi cuerpo se tensó. En esos 7 años me había acostumbrado a que me llamaran inepta, despilfarradora, que insinuaran que mi origen era inferior, pero Elena era mi límite, mi santuario. Teresa no perdió la oportunidad. Ella detestaba que Elena no la idolatrara como lo hacía su nieta favorita. Teresa dejó su copa de vino tinto con un golpe sordo en la mesa y dirigió esa mirada glacial, esa que había pulido durante décadas de manipulación corporativa, directamente a mi hija. Elena levantó la vista. Sus ojos grandes y asustados se encontraron con la malicia pura. Elena no entendía qué había hecho mal, solo sentía el foco de atención brutal sobre ella. «Mírala, Lucía», espetó Teresa, arrastrando mi nombre con desprecio. La he estado observando toda la noche, murmurando para sí misma, mirando al vacío. No es normal, Lucía. Ella está retrasada mental. La palabra, cruda y brutal, cortó la atmósfera. No fue un susurro, fue un grito lo suficientemente fuerte para que los 2 sirvientes que retiraban los platos en la distancia se encogieran. Sentí cómo la sangre subía a mi cabeza con una presión insoportable. Mi corazón no latía, martillaba. En ese instante, todos los años de sacrificio, todas las humillaciones tragadas, el miedo constante a la insolvencia que yo había resuelto, todo se condensó en una neblina roja. Elena se encogió, su rostro se puso blanco y las lágrimas brotaron de inmediato. No eran lágrimas de berrinche, eran de terror y vergüenza ante toda la familia de su padre. Intentó hacerse pequeña, esconderse detrás de mi brazo. Mi esposo, Alejandro, que estaba sentado justo a mi lado, la persona que juró amarme y protegerme, la persona por cuya vida yo había hipotecado la mía, hizo lo que siempre hacía: nada. Se aclaró la garganta, miró su plato de pato confitado como si contuviera la respuesta al universo y permaneció en un silencio cobarde. Su inacción fue la traición más ruidosa de la noche. Me levanté. No grité, aunque el impulso era devastador. Mi voz sonó peligrosamente baja, un hilo tenso que prometía romperse. Teresa, Ana, jamás vuelvan a usar esa palabra. Jamás vuelvan a hablarle así a mi hija. Teresa se rió, una risa corta, de incredulidad, como si una hormiga le estuviera dando órdenes. ¿O qué, Lucía? ¿Vas a dejar de ser nuestra esclava doméstica y financiera? Recuerda quién nos debe todo aquí. Si la niña tiene problemas, es culpa tuya por tu mala genética campesina. En ese segundo, el pacto se rompió.
El trato invisible que me obligaba a sufrir por el bien de la paz conyugal se pulverizó. Miré a Teresa, luego a Ana, luego a Alejandro, cuya mandíbula se movía ligeramente mientras masticaba, sin atreverse a mirarme a los ojos. Vi no solo 3 personas crueles, vi 3 deudores, 3 enemigos. Tomé la mano de Elena, que temblaba incontrolablemente. Sentía el pulso rápido y débil de mi hija. «Hemos terminado aquí», dije, sin dirigirme a nadie en particular. «Elena, vámonos. Y no te preocupes, mi amor. La única persona retrasada en esta mesa es la que confunde la decencia con la decencia». Salimos del comedor mientras el silencio se rompía solo con el sonido de mi tacón contra el mármol. Cada golpe un anuncio de guerra. Teresa gritó algo a mi espalda, algo sobre mis obligaciones, pero ya no la escuchaba. Esa noche, mientras consolaba a mi hija en su habitación, juré que no solo me iría de esa casa, sino que me llevaría de regreso hasta el último céntimo que me había costado comprar mi propia esclavitud. Y la humillación, esa se la devolvería multiplicada por 1000. Para entender la magnitud de la rabia que sentí al escuchar la palabra retrasada, hay que retroceder a la deuda, al cemento de mi prisión. Yo no entré a esta familia por amor o por libre elección, entré por necesidad desesperada de proteger a Alejandro de sí mismo, una necesidad que su madre, Teresa, había orquestado con precisión maquiavélica. 2 años antes de la infame cena, la vida de Alejandro se desmoronó. Él, un hombre superficial y hedonista, había heredado un negocio familiar de importación, pero lo había administrado con la disciplina de un niño en una juguetería. Lo peor, sin embargo, era su adicción oculta al juego. Blackjack, apuestas deportivas, cualquier cosa que prometiera una adrenalina rápida. Un día, las deudas se hicieron públicas, se hicieron exigibles. No eran 10.000, ni 50.000. La cifra que Teresa me lanzó, con los ojos llenos de falso dolor y verdadero cálculo, fue de 210.000 euros. «Lucía», me había dicho, con un pañuelo de seda presionando sus sienes, «mi hijo, tu esposo, podría ir a la cárcel si no cubrimos esto inmediatamente. La vergüenza sería impensable para nuestra posición». Alejandro, por supuesto, no podía afrontarlo, y Teresa, la matriarca con un patrimonio de 7 cifras, se encogió de hombros con elegancia. «Mis activos están congelados temporalmente, Lucía, pero tú tienes esa pequeña propiedad». Esa pequeña propiedad era la casa de mis padres, la casa donde crecí, donde había jugado Elena de niña, el único legado tangible que mi familia de clase media me había dejado. Mis padres habían trabajado toda su vida como maestros para pagarla. Yo la había heredado libre de cargas hacía solo 1 año. El chantaje de Teresa fue sutil, pero demoledor. Me hizo creer que si Alejandro iba a la cárcel, la familia quedaría marcada, y yo y Elena seríamos repudiadas socialmente. Me habló del deber conyugal y el honor del apellido. «Vende la casa, Lucía, inyecta esos 210.000 euros en el negocio para tapar el agujero. Yo te prometo que una vez estabilizado, te devolveremos el dinero. Es un préstamo de emergencia familiar, de Lucía a la familia», me susurró mientras Alejandro me miraba con ojos de súplica, prometiendo cambiar, prometiendo amor eterno. Fui estúpida, fui ingenua, fui leal a una idea de matrimonio que no existía. Vendí la casa. La transacción fue limpia, rápida. El dinero fue directo a la cuenta de la empresa de Alejandro, que era controlada de cerca por Teresa. El día que firmé los papeles, sentí que vendía mi propia alma. Vi cómo el rostro de Alejandro se relajaba, cómo el miedo abandonaba sus ojos, vi el alivio egoísta, y vi la sonrisa de Teresa, una sonrisa de victoria contenida. Ella no me había pedido un favor, me había reclutado como su peón financiero. Y el dinero nunca regresó. Cuando pregunté por el cronograma de devolución, Teresa se volvía vaga. «El negocio está en fase de recuperación, querida. Paciencia.
lo tienes invertido en tu propio futuro. Mi inversión se tradujo en una vida de servidumbre en la mansión familiar, una residencia de piedra fría en un barrio exclusivo. Vivía en la mansión, pero era una intrusa. Teresa dictaba cada aspecto de mi vida: el menú de la cena, las escuelas a las que Elena debía asistir, la ropa que yo debía usar. Si me compraba un par de zapatos con mi pequeña mesada, Teresa preguntaba de inmediato: ¿eran realmente necesarios o estás despilfarrando el capital de la familia? Los 210.000 euros no solo pagaron una deuda, compraron a Alejandro y me convirtieron en una posesión de Teresa. Pero el ataque a Elena esa noche rompió el último eslabón de mi sumisión. Esa palabra, retrasada mental, resonaba en la habitación de Elena como un eco fúnebre. Mientras le acariciaba el pelo, sentí una claridad fría, no calor emocional. El amor que sentía por Alejandro se había drenado hacía mucho, solo quedaba la responsabilidad hacia mi hija y la rabia del robo. Al salir de la habitación de Elena, caminé por los pasillos silenciosos de la mansión. El suelo de mármol estaba pulido hasta el punto de reflejar mi figura solitaria. Me detuve frente a la habitación de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Lo vi. Estaba sentado en la cama, bebiendo un whisky, navegando en su teléfono. No estaba preocupado por Elena, no estaba arrepentido. Estaba aliviado de que la escena se hubiera terminado y él no tuviera que involucrarse. Esa noche, Lucía la víctima murió y nació Lucía la estratega. La infiltración que Teresa había forzado, yo la usaría ahora para desmantelar su imperio desde dentro. Mi objetivo era simple: no solo recuperar el dinero, sino asegurar que Teresa y Alejandro pagaran un precio emocional y legal por el trato que le habían dado a mi hija. Los días que siguieron a la cena de cumpleaños estuvieron marcados por una paz tensa, la calma que precede al huracán. Teresa actuó como si nada hubiera pasado, salvo por un desdén más pronunciado. Alejandro mantenía una distancia cautelosa. Él sabía, en el fondo, que había cruzado un límite, pero era demasiado cobarde para pedir perdón o defender a su hija. Mi primer paso como estratega fue el simulacro perfecto de la derrota. Me volví más callada, más servicial. Asentía a las órdenes de Teresa, cocinaba sus platos favoritos con una meticulosidad casi robótica y me aseguraba de que la casa estuviera impecable. Teresa confundió mi silencio con sumisión renovada. Pensó: la he roto, ha entendido su lugar. Mientras tanto, yo estaba cavando. La traición de Alejandro era la clave. Necesitaba un pretexto legal sólido para recuperar los 210.000 euros, ya que legalmente yo los había invertido en la empresa. Necesitaba demostrar fraude o coacción, o que Alejandro había continuado con su comportamiento destructivo después de que yo salvé su negocio. La noche que descubrí la verdad fue una obra de teatro digna del más oscuro drama psicológico. Esperé hasta las 2 de la mañana. Alejandro roncaba, un sonido pesado y desagradable. Me levanté con la precisión de un fantasma. Sabía que Alejandro, en su estupidez, guardaba documentos importantes en una pequeña caja fuerte digital oculta detrás de un cuadro en su estudio privado. Busqué en su mesita de noche. Necesitaba la clave de la caja fuerte. Alejandro era un adicto a la repetición. Su clave era invariablemente la fecha de la primera gran victoria que tuvo en un casino, un número que él mencionaba con una nostalgia patética. Encontré una antigua tarjeta de membresía de un club de juego de Monte Carlo, y allí, rayada en la parte de atrás, estaba la secuencia de 6 dígitos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido despertara a toda la casa. Llegué al estudio. El aire olía a cuero viejo y coñac. Retiré el cuadro, un bodegón mediocre, y allí estaba la caja fuerte plateada. Mis dedos, fríos y temblorosos, introdujeron el código. Clic. El sonido metálico y seco fue la música de mi liberación. Dentro, no solo encontré documentos de la empresa, sino algo mucho más jugoso. Encontré 3 cosas que cimentarían mi venganza. Primero,
La prueba de la reincidencia. Un sobre manchado de café contenía recibos y transferencias bancarias recientes. Eran apuestas deportivas por valor de casi 8.000 euros en los últimos 3 meses. Alejandro no había cambiado. Después de casi destruirnos y obligarme a vender la casa de mis padres, había vuelto a jugar, aunque en menor escala, lo suficiente para demostrar que mi sacrificio no significó nada para él. La coacción y la promesa de cambio habían sido una farsa. Segundo, la contabilidad de Teresa. Una carpeta azul contenía los libros de cuentas de la empresa de importación de los últimos 5 años, pero lo que me interesó no fue el flujo de caja, sino la estructura de propiedad. Descubrí que Teresa no solo controlaba las cuentas, sino que había desviado grandes sumas, catalogadas como gastos de consultoría, a una offshore en Panamá. Esto era evasión fiscal. Si se demostraba, era un delito grave que afectaba la integridad de todo su patrimonio. Y tercero, la vulnerabilidad fatal. Entre los documentos de la empresa y la offshore, encontré la copia del contrato de préstamo original por los 210.000 euros. No era un contrato de inversión, como me lo habían hecho creer. Era un documento redactado por los abogados de Teresa, diseñado deliberadamente para ser ambiguo. Especificaba que el dinero era un capital de riesgo inyectado por el cónyuge y la devolución estaba condicionada al rendimiento óptimo y sostenido de la empresa a juicio del Consejo Administrativo, Teresa. Sin embargo, había una cláusula pequeña, escondida en el apéndice C, que el abogado de Teresa había subestimado. Si el capital se utilizaba para fines ajenos al negocio o si se demostraba mala praxis continuada del deudor, Alejandro, Lucía tenía derecho a rescindir el contrato y exigir la devolución íntegra con penalización del 20% más intereses. La reincidencia en el juego era esa mala praxis continuada. Mis manos dejaron de temblar. El miedo se había ido, reemplazado por la certeza quirúrgica. Tenía la evidencia de que Alejandro había roto el acuerdo por el cual sacrifiqué mi patrimonio, y tenía el talón de Aquiles de Teresa, su evasión fiscal. Tomé fotografías de cada documento con mi móvil, asegurándome de que la resolución fuera perfecta. Lo subí a una nube segura, criptada, y luego, con sumo cuidado, volví a colocar cada recibo, cada carpeta, cada papel en su lugar exacto. Cerré la caja fuerte, puse el cuadro de nuevo y regresé a mi cama. Me acosté al lado de Alejandro, cuyo aliento era ruidoso y constante. Él dormía sobre mi sacrificio, sobre mi humillación, sobre la ruina emocional de nuestra hija. Pero él no sabía que yo ya no era una víctima, sino una bomba de tiempo. Esa noche no dormí. Pasé las horas restantes planificando el golpe, observando la oscuridad ceder ante un amanecer gris. Tenía los pilares de mi estrategia: justicia civil por la deuda y una amenaza penal silenciosa por la evasión fiscal de Teresa. La guerra se había declarado. La fase de planificación fue la más agotadora psicológicamente. Tenía que mantenerme invisible mientras movía todas mis piezas. Me convertí en una actriz de método, interpretando el papel de la esposa resignada y la nuera sumisa. Era un constante ejercicio de contención, de tragar la bilis cada vez que Teresa abría la boca. Mi primera acción fue contactar a mi vieja amiga, Sofía. Sofía era abogada, especializada en derecho mercantil y familiar, conocida por su ética impecable y su capacidad para desmantelar estructuras financieras complejas. Necesitaba a alguien que entendiera la malicia detrás de los contratos de Teresa. La contacté discretamente, usando un teléfono prepago que compré lejos de la mansión. Nos reunimos en una cafetería anónima. Le mostré las fotos de los documentos, los recibos de las apuestas y la cláusula oculta en el apéndice C. Sofía, después de revisar todo, levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y furia. «Lucía», susurró, «esto es oro.
El reincidente de Alejandro anula la cláusula de rendimiento óptimo. Podemos exigir la devolución total con penalización. Y lo de la offshore, eso es poder. Si Teresa no te paga, amenazamos con la querella fiscal. Ella odia el escrutinio más que a ti. Mi plan se cristalizó. Sofía se encargaría de la parte legal y yo de la recopilación de pruebas continuada, especialmente la prueba de la humillación sistémica que sería crucial para reforzar el argumento de coacción emocional en el divorcio posterior, y para el argumento más importante, la custodia total de Elena. Comencé a grabar. La mansión era grande, pero mi movimiento era preciso. Coloqué 2 grabadoras diminutas. Una, camuflada en un florero en el comedor, capturaría las cenas y las humillaciones públicas. La otra, escondida dentro de un osito de peluche olvidado en la biblioteca, donde Teresa solía dar sus conferencias privadas, a Alejandro y a mí. Los días se convirtieron en un catálogo de abusos. Lunes 10 a.m. Escuché la voz de Teresa en el audio del comedor, hablando con Ana. Lucía está gorda. Parece que el estrés la hace comer. No sé cómo Alejandro la soporta. Y esa niña rara, si no se relaciona con los hijos de mis amigos, nunca se casará bien. Está arruinando el apellido. Miércoles 7:30 p.m. Grabación de la biblioteca. Teresa regañando a Alejandro por un error trivial en una orden de importación. Eres tan inútil como tu esposa. Menos mal que Lucía nos dio el dinero para mantener esto a flote. Recuerda que no tienes opinión, Alejandro. Tú solo haces lo que yo te digo. Alejandro respondió con un simple «Sí, mamá». Esta grabación era demoledora para el divorcio. Demostraba su total dependencia y mi rol forzado de patrocinadora financiera y sirviente. Llevé un registro detallado de los movimientos de Teresa. Descubrí que cada martes por la tarde, ella se reunía con su gestor de patrimonio en un club exclusivo. Era el momento de atacar. Le entregué a Sofía todo el arsenal: los documentos financieros, los recibos de juego y las horas de grabaciones que probaban la coacción, el maltrato psicológico y la total inacción de Alejandro en la defensa de su hija. «Estamos listos, Lucía», me dijo Sofía por teléfono. «Vamos a enviar un requerimiento formal exigiendo el pago de los 210.000 euros más la penalización del 20% en un plazo de 72 horas. Si se niegan o intentan negociar a la baja, activamos la segunda fase. Pero no vamos a mandar el requerimiento por correo, lo vamos a entregar en persona, en el escenario que tú elijas». Yo sabía exactamente dónde. No quería una oficina legal, quería una confrontación donde el público y la presión social fueran mis aliados. El escenario sería la cena familiar del domingo siguiente, justo una semana después de la humillación de Elena. Iban a ser testigos de mi renacimiento. La cena del domingo se acercó. La tensión en la casa era casi palpable. Teresa, ajena a la guillotina que pendía sobre ella, estaba de un humor particularmente jovial, ya que había logrado presionar a un socio para que aceptara un trato favorable. Alejandro, como de costumbre, se dedicaba a evitar cualquier contacto visual conmigo. Elena y yo hablábamos poco. Mi hija me miraba con una mezcla de gratitud y confusión, percibiendo el cambio en mí, la quietud peligrosa. Me vestí para la ocasión con un traje sastre inusualmente formal, de un gris acero que contrastaba con mis habituales ropas de casa. No era una anfitriona, era una ejecutiva de cuentas. Los invitados llegaron: Ana, mi cuñada, su esposo, Ricardo, un abogado que Teresa solía usar para trabajos menores, y, crucialmente, el hermano menor de Alejandro, Carlos, y su esposa, Marta. Carlos y Marta eran la única parte decente de la familia, aunque siempre se habían mantenido al margen por miedo a Teresa. Necesitaba que fueran testigos. La cena del domingo estaba puesta para la opulencia.
Serví la cena, siguiendo el simulacro. Teresa, al verme tan dispuesta, sonrió con suficiencia. Lucía, veo que has recuperado el sentido. El hogar necesita orden, ¿verdad? Teresa levantó su copa. Por la familia y por la estabilidad que nos proporciona nuestra obediencia. Yo levanté la copa. Por la estabilidad, repliqué, mi voz fría como el hielo. Esperé hasta el postre, cuando el ambiente estaba relajado y el vino había aflojado la lengua de todos. Era el momento. Hice una señal imperceptible a Sofía, que estaba esperando en el coche en la entrada con el mensajero judicial. Me levanté de la mesa, captando la atención de todos. Antes de que terminemos la noche, tengo algo que compartir con la familia. Es un asunto de negocios, pero dado que todos ustedes son parte de esta estructura, merecen saberlo. Comencé. Teresa frunció el ceño. ¿Negocios, Lucía? ¿Qué sabes tú de negocios? Sé de 210.000 euros, Teresa, y sé de una deuda moral que nunca tuvieron intención de pagar. Alejandro, por primera vez en la noche, me miró. Su rostro palideció, sintiendo el cambio sísmico en mi tono. ¿De qué hablas? El dinero está invertido en la empresa, balbuceó Alejandro buscando ayuda en su madre. No, Alejandro, el dinero fue usado para pagar las consecuencias de tu adicción al juego, y tengo pruebas de que esa adicción, a pesar de mis sacrificios, nunca cesó. Saqué de mi bolsillo un pequeño pendrive plateado. Tengo pruebas documentales, Alejandro, de tus apuestas recientes, mucho después de que vendí la casa de mis padres para salvarte. Eso constituye una mala praxis continuada, una violación del acuerdo de inversión que me obligaste a firmar. Teresa se levantó, su rostro rojo de ira. «Siéntate, Lucía, estás arruinando mi cena, no vas a difamar a mi hijo». Justo en ese momento se oyó un golpe firme en la puerta principal. Uno de los sirvientes, entrenado para no interrumpir, dudó y se acercó a Teresa. «Señora, hay un mensajero, dice que es urgente, un documento legal». Teresa, molesta, ordenó que lo recibiera, pero yo me adelanté. «Permítame», dije, y caminé hacia la entrada. Regresé con Sofía a mi lado. Sofía, impecable con su traje de poder, tenía en la mano una carpa gruesa. «Buenas noches, familia», dijo Sofía, su voz profesional. «Soy Sofía Castro, abogada de Lucía. Vengo a notificar formalmente el requerimiento de pago y rescisión de contrato». Teresa se quedó de piedra. Ricardo, el abogado de poca monta, se puso visiblemente nervioso. Sofía deslizó el documento sobre la mesa, justo delante de Teresa. El requerimiento exige el pago de 210.000 euros, más el 20% de penalización por incumplimiento de contrato, basado en la reincidencia del deudor principal. Tienen 72 horas. «Esto es absurdo», gritó Teresa, golpeando la mesa. «¿Cómo te atreves, Lucía? No tenemos el dinero en efectivo, está en activos». «Lo sé, y sé exactamente dónde están esos activos, Teresa. De hecho, sé que una parte significativa de esos activos está en una cuenta offshore no declarada, clasificada convenientemente como gastos de consultoría para evadir impuestos al Estado». El color abandonó el rostro de Teresa. Cayó de nuevo en su silla. El shock era total. Sabía que no estaba faroleando. Solo su gestor de patrimonio y ella conocían ese detalle. «Si usted no cumple con el pago inmediato de la deuda de Lucía, señora Teresa», intervino Sofía, «no solo procederemos con la demanda civil contra la empresa y Alejandro, sino que presentaremos una querella penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos por evasión fiscal. El riesgo que usted corre por 252.000 euros es la ruina total de su reputación y posiblemente una pena de prisión». Alejandro estaba en estado de shock, incapaz de procesar que su esposa, la campesina, tuviera en sus manos la llave de la celda de su madre. Carlos y Marta se miraron horrorizados. Ana estaba murmurando, mirando de su madre a mí,
dándose cuenta de que su fuente de riqueza estaba en peligro. Y antes de que decidan desmentir cualquier cosa o culparme, continué, mi voz subiendo justo un poco, asegurándome de que cada palabra fuera un dardo, quiero que escuchen la verdadera naturaleza de este hogar, la razón por la que he roto mi silencio y estoy buscando justicia, no solo financiera. Introduje el pendrive en un pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente en el centro de la mesa. Se oyó el audio del comedor, una grabación nítida. Voz de Ana, risueña. «Mamá, ¿viste la cara de la niña? Está completamente ida». Voz de Teresa, glacial. «Mírala, Lucía, la he estado observando toda la noche, murmurando para sí misma, mirando al vacío. No es normal, Lucía. Ella está retrasada mental». El sonido llenó el comedor. El silencio que siguió era pesado, humillante. La familia se había escuchado a sí misma, desnuda de pretensiones. Elena, que había estado observando desde el pasillo, entró en ese momento, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una nueva y terrible comprensión. Me acerqué a mi hija y la abracé. Miré a Teresa. Esa es la razón. No solo por el dinero, es porque ustedes pensaron que podían destruir el espíritu de mi hija y que yo me quedaría callada. Yo vendí la casa de mis padres para salvar a su hijo, Teresa. A cambio, usted compró mi esclavitud y me devolvió la crueldad hacia mi hija. Luego activé el segundo audio, la grabación de la biblioteca. La voz de Teresa resonó. «Eres tan inútil como tu esposa. Recuerda que no tienes opinión, Alejandro. Tú solo haces lo que yo te digo». Alejandro se levantó bruscamente, el color regresando a su rostro en un estallido de vergüenza. «Apágalo, Lucía, basta». «No», le dije. «Esto es lo que eres, Alejandro, un cobarde que prefirió dejar que humillaran a su hija antes que enfrentar a su madre. Escuchaste esa palabra, retrasada mental, y te quedaste callado, masticando tu comida, porque tu dependencia es más grande que tu paternidad. Esto termina ahora». Me dirigí a Carlos y Marta. «Ustedes son mis testigos. Yo me llevo a mi hija y exigimos la devolución total del capital bajo amenaza de acción penal. Este matrimonio ha terminado». Tomé la mano de Elena. Ella no lloraba. Miraba a su abuela y a su padre con una dignidad recién descubierta. «Si intentan interferir con Elena o conmigo, la querella fiscal se presenta mañana a primera hora», fue mi última palabra para Teresa. Salimos de la mansión. No recogí nada, solo la dignidad de mi hija y la mía propia. Salimos de la casa esa noche y nos refugiamos en un hotel discreto, un lugar que olía a limpieza y anonimato. La sensación de alivio era tan inmensa que casi me hacía tropezar. Elena, acurrucada bajo las sábanas blancas, finalmente me miró con una paz que no le había visto en años. «Gracias, mamá», me susurró, «por defenderme. Ese fue mi verdadero pago». A la mañana siguiente, Sofía activó la presión legal. El plazo de 72 horas comenzó a correr. La reacción de Teresa fue exactamente la que anticipamos: rabia y negación, seguida de pánico calculado. Teresa no podía permitirse el escándalo fiscal. El escrutinio de Hacienda destruiría su reputación en el círculo empresarial y desmantelaría su estructura de riqueza basada en la opacidad. Ella era una mujer que valoraba la fachada por encima de todo. Alejandro intentó llamarme, cientos de veces. Dejé que Sofía se encargara de él. Sus mensajes eran una mezcla de súplicas patéticas y amenazas vacías. «Estás destruyendo a mi familia. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por favor, vuelve a casa».
Sofía le envió un mensaje de vuelta. Cualquier comunicación debe ser a través de mi oficina. Cualquier amenaza se añadirá a la demanda de divorcio como prueba de coacción. En menos de 48 horas, el bufete de abogados de Teresa contactó a Sofía. No iban a pelear, estaban aterrorizados por la amenaza fiscal. La negociación fue corta y brutal. Aceptaron pagar la totalidad de los 210.000 euros, más la penalización del 20%, lo que sumaba 252.000 euros, mediante transferencia bancaria inmediata. Pero yo exigí más. Lucía exige una orden de restricción, instruyó Sofía. Ni Teresa, ni Alejandro, ni Ana pueden acercarse a Lucía o a Elena, ni a su nueva residencia o escuela. Cualquier violación será tratada como acoso criminal, y en ese caso, Lucía activará la querella fiscal de inmediato, independientemente de la devolución del dinero. Teresa se opuso, gritando a través de sus abogados que era un abuso, pero la amenaza de la cárcel y la pérdida total de su control la silenciaron. Aceptaron. El dinero llegó a mi cuenta bancaria exactamente a las 70 horas. Fue una transferencia limpia, rastreable. El peso de esos números en mi saldo no era solo financiero, era el peso de mi libertad. El siguiente paso fue el divorcio. Presentamos la demanda citando el abandono emocional de Alejandro, su reincidencia en el juego, probada por los recibos, y el ambiente tóxico y abusivo de la casa, respaldado por las grabaciones. Obtuve la custodia total de Elena, basándome en el riesgo de daño psicológico que le causaba la familia paterna. La consecuencia para Teresa fue la humillación pública que tanto temía. Aunque evité la querella fiscal, el escándalo dentro de su círculo social fue inevitable. Sus asociados, al enterársele que mi acción se basó en el temor a una investigación fiscal, comenzaron a distanciarse. La élite es implacable con aquellos que muestran debilidad, y Teresa había demostrado una vulnerabilidad fatal. La matriarca intocable tuvo que rendirse ante la nuera que despreciaba. En cuanto a Alejandro, su caída fue la más patética. Sin mi capital, la empresa que siempre había sido un castillo de naipes colapsó lentamente. Sin el apoyo financiero de su madre, quien ahora estaba ocupada intentando salvar el resto de su fortuna, Alejandro se quedó sin nada. La última vez que supe de él, estaba de vuelta viviendo en un pequeño apartamento que su madre le había comprado, quejándose amargamente de cómo yo arruiné su vida. Nos mudamos a una ciudad costera pequeña, lejos de la toxicidad de Madrid. Compré una casa con el dinero recuperado, una casa pequeña y soleada, con un jardín para Elena. Un hogar que olía a sal y a paz, no a mármol frío y resentimiento. La orden de alejamiento se mantuvo. El silencio de Teresa y Alejandro fue el regalo más preciado de la justicia legal. El tiempo ha pasado. Elena está floreciendo. Ya no se esconde ni se asusta al hablar. En su nueva escuela, sus profesores la alientan a seguir sus intereses artísticos. La niña que fue llamada retrasada mental es ahora una adolescente segura y creativa. Recuperar el dinero fue importante. Me devolvió la capacidad de ofrecerle a Elena seguridad y un futuro. Pero la verdadera victoria no fue económica, fue la redefinición de mis límites. Antes de esta experiencia, yo confundía el sacrificio con el amor y la lealtad con el martirio. Creía que si daba lo suficiente, si sufría en silencio, eventualmente sería recompensada con respeto. Estaba equivocada. La lección más dolorosa que aprendí es que cuando permites que alguien pisotee tu dignidad, y peor aún, la dignidad de tus hijos, les estás enviando un mensaje claro. Soy menos importante. Mis límites son negociables. La gente como Teresa, los controladores, los abusadores psicológicos, no entienden el lenguaje de la súplica. Solo entienden el lenguaje de las consecuencias.
Necesitan ver que el costo de cruzar la línea es más alto que el placer de la humillación. Mi empoderamiento no vino de un ataque de ira, sino de la frialdad estratégica, de entender que la justicia, en la mayoría de los casos, requiere evidencia, planificación y la voluntad de usar todas las herramientas a tu disposición. Si alguien te obliga a vender tu casa y te humilla por ello, y luego apunta a tu hija y la llama un nombre horrible, no te quedes en la mesa. No busques la paz. Busca la justicia. Hoy, cuando miro a Elena, veo una niña libre de la sombra de su abuela y de la cobardía de su padre. Y cuando me miro a mí misma en el espejo, veo a Lucía, no la víctima silenciosa, sino la mujer que aprendió que la única deuda que realmente importa es la que tienes contigo misma y con aquellos a quienes amas, la deuda de proteger tu paz y tu respeto. Y esa deuda la pagué con creces, cobrando a mis deudores hasta el último céntimo de la suya. La paz no se negocia, se exige, y a veces se cobra a través del poder de la ley.